Bien, gracias por seguirnos acompañando. El siguiente tema que teníamos para hoy era observaciones de galaxias a Z muy alto, a redshift muy alto, o sea, muy lejanas, muy jóvenes o muy atrás en el tiempo, de las que tenemos también espectroscopía, ¿no? Francis, ¿quieres contarnos algo? Sí, bueno, como ya habíamos comentado en varias ocasiones, las primeras galaxias que se observaron en la primera imagen del Hubble, ¿no? Que es un campo profundo, había galaxias muy poco brillantes, de colores muy rojizos, que eso significaba en esa imagen que esas galaxias estaban muy desplazadas hacia el infrarrojo medio y por lo tanto que podían ser de las primeras galaxias, ¿no? Aquí ya habíamos comentado en otros episodios anteriores de que había dos opciones. Una opción es que de verdad fueran galaxias, como dices, muy lejanas, con un desplazamiento al rojo muy alto, o la otra posibilidad es que fueran galaxias que tuvieran mucho polvo, galaxias mucho más cercanas, que tienen mucho polvo, ese polvo filtra la luz en el infrarrojo cercano y hace aparentar que la galaxia está más Pero, lejana. perdona, estás hablando de las observaciones actuales del web, ¿no? Del web. Sí, sí. Ah, vale. Habías dicho Hubble. Era Ah, por perdón, he dicho aclarar eso, Hubble, no, entonces. no, De acuerdo. Sí. web, El perdón. web. Entonces el James Webb está, claro, había una duda, ¿no? Y después hubo problemas de calibración. La calibración que se usó para las primeras imágenes del web era una calibración pensada para ser vistosa, pero no pensada para ser científicamente correcta. Entonces hubo cambios en los software de calibración, etcétera, hubo que recalibrar muchas de esas primeras galaxias. Entonces estos primeros anuncios que hubo las primeras semanas, tras el anuncio de las primeras imágenes del web, de galaxias de hasta Z igual a 20, galaxias Z igual a 17, Z igual a 13, eran galaxias muy dudosas. Entonces, ¿cómo se resuelve eso? Pues si la galaxia tiene un Z no muy grande, Z8, Z9, la puedo observar con telescopios terrestres y hacer un espectro y verificar de verdad si lo que me dice la fotometría, es decir, lo que mira cada uno de los canales, ¿no? Nuestros ojos ven como por 3 canales en el óptico, pues el web tiene una serie de canales que ve en el infrarrojo cercano y medio. Pues en cada uno de esos canales tengo básicamente un punto asociado por cada galaxia. Pues entonces si cojo esos puntos y veo que hay un corte, que hay una bajada brusca, digo, pues ahí puede estar el corte alfa, Lyman alfa, ¿no? Una línea asociada al polvo en la galaxia que corta la luz, que normalmente está en el ultravioleta. Entonces, si está corrido del ultravioleta hasta el infrarrojo, pues eso significa que la galaxia es muy lejana. Bien, pues la manera de verificar, de confirmar que ese desplazamiento al rojo fotométrico es de verdad correcto, es medir el espectro. Pero el espectro no lo puedo medir para las galaxias más lejanas, porque son las del web. Entonces, lo que podemos hacer es utilizar el web. El web incluye un espectrógrafo, el NIRSpec. Lo que pasa es que, claro, el problema que tiene el NIRSpec es que hay que parar las cosas. Tranquilidad, vamos aquí a abrir unas rendijitas, recolocar la imagen en el sitio adecuado para que se vean las galaxias en esas rendijitas. O sea, es un trabajo que requiere más tiempo, entonces no es una cosa prioritaria. Aquí lo prioritario, los primeros meses en el web, ha sido sacar muchas imágenes. Ahora mismo solamente del orden, menos del 30% de las imágenes se publican. Ahora mismo prácticamente todo lo que da el James Webb está embargado durante un año. Pero bueno, las primeras imágenes fueron de los grupos que estaban voluntariosamente, decidieron liberar las imágenes antes de tiempo, antes de que ellos trabajaran con ellas, para que la gente las viera y dijera, ¡qué maravilla! ¡Qué bonitas son! Aunque científicamente sean poco relevantes, porque lo relevante es la imagen procesada más tarde, con más tranquilidad y con datos más analizados. Entonces, hay un proyecto que se llama JADES, J-A-D-E-S, que es un proyecto que utiliza el propio telescopio, se llama James Webb Advanced Deep Extragalactic Survey, es un catálogo extragaláctico de galaxias muy profundas y que utiliza NIRCam y NIRSpec. Galaxias que yo veo fotométricamente con NIRCam. JADES también está usando un campo que ya ha visto Hubble, con lo que se utiliza la fotometría de Hubble y la fotometría del web. La de Hubble va en el visible y en el infrarrojo cercano, la del web del infrarrojo cercano al medio. Entonces, utilizando todos estos datos fotométricos, yo selecciono las galaxias que son mejores candidatos para gastar tiempo de observación con NIRSpec. Entonces, solo para esas galaxias, yo mido con NIRSpec y trato de obtener un espectro para verificar que la galaxia de verdad tiene el desplazamiento al rojo que se dice. Fijaros que en la primera fase con NIRCam
se observan decenas de galaxias candidatas, pero solo se seleccionan las que aparentemente son más prometedoras, para no gastar tiempo de NIRSpec. Entonces, en esta primera fase, Hades ha publicado 2 artículos que se han enviado a la revista Nature y que probablemente aparezcan en Nature. No sé si uno aparecerá en Nature y otro en Nature Astronomy, que está pasando últimamente con algunas parejas de artículos de muchas colaboraciones, pero en cualquier caso, uno de los 2 va seguro a Nature. En esos 2 artículos, uno analiza los datos de NIRCam y el otro analiza los espectros de NIRSpec. Pero la clave del primero es que los espectros han sido confirmados. Es un artículo que en su título lo dice, descubrimiento y propiedades de las primeras galaxias con distancias confirmadas. O sea, la clave es que se ha podido confirmar ese desplazamiento al Z. Son cuatro galaxias que tienen desplazamientos al rojo de el más lejano 13,2, otro tiene 12,63, 11,58 y 10,38. El nombre de estas galaxias es Hades GS, que es el nombre del campo, GS, Hades es el experimento, Z, 10, 11, 12 y 13. ¿Vale? O sea, no se han puesto, no se han comido mucho coco, ¿vale? Sí, bueno, al menos es fácil. Fácil de recordar. Solamente recordemos que antes del James Webb, la galaxia más lejana de la que teníamos noticia era un Z11, ¿no? Z11, confirmada, Z11. Z11. GNZ11 se llama. Sí, pues ahora tenemos ya una Z13 y una Z12. O sea que ya el récord lo tiene una galaxia confirmada con el James Webb. Entonces, el espectro que se ha obtenido es un espectro extremadamente ruidoso. Hay que tener en cuenta que son galaxias muy poco visibles, con muy poca intensidad. Entonces, no se puede, el espectro tiene muchísimas líneas, porque el James Webb tiene muchísima resolución espacial, pero en longitudes de onda. Pero, por desgracia, lo que tenemos es básicamente ruido. Pero se ve claramente la transición brusca que marca la línea Lyman alfa, y la caída corresponde a la esperada, según los modelos, para una galaxia lejana. Entonces, ¿cómo son estas galaxias? Pues no debería sorprender a nadie que confíe en el modelo cosmológico de consenso, como Gastón, es decir, a Gastón no le sorprende, que son galaxias pequeñas, galaxias comparables a la galaxia de Magallanes más pequeña, la pequeña Magallanes. Nube de Magallanes, sí. Perdón, la pequeña nube de Magallanes. Son galaxias entonces muy pequeñitas, no son esas galaxias tipo la Vía Láctea. Son galaxias con mucha formación estelar, pero una formación estelar órdenes de magnitud por encima de las galaxias actuales. Y son galaxias que tienen también bastante polvo. Entonces son galaxias perfectamente compatibles con lo que los modelos teóricos predicen que tienen que ser. O sea, son galaxias que son como tenían que ser. Fijaros que las primeras galaxias que observó el James Webb fotométricamente, marcó el desplazamiento al Z, muchas de ellas eran galaxias enormes. Eran galaxias tipo la Vía Láctea, con poca actividad solar. Era como poner la Vía Láctea cuando el universo tenía 300 millones de años. Entonces, vamos a ver cómo vamos a poner una cosa como la Vía Láctea cuando el universo tiene 300 millones de años. Como decía Gastón, hubo artículos de teóricos diciendo, esto es la revolución, el James Webb nos destruye todo lo que sabemos a la basura. Tenemos que empezar desde cero a aprender todas las carreras de astrofísica y de cosmología. Nadie sabe absolutamente nada. Claro, todo eso es mentira. Obviamente eran galaxias. Y me detengo en eso que aclara Francis, que es importante, ¿no? Que haya galaxias tan lejanas no pasa nada. El problema es que haya galaxias masivas tan lejanas. Claro. Eso es importante, ¿no? Que haya habido tiempo de formar una galaxia de cientos de miles de millones de estrellas, ¿no? Ese número, el 10 a la 11, ese es el problema, ¿no? Exactamente. Entonces, estas galaxias que se han observado ahora son galaxias pues muy pequeñitas, muy razonables, como se han observado Z13, 12, 10 y 11. Pues la de Z10 pues se ve que es más grandota que la de Z13, o sea, se ven todo lo que uno espera para estas galaxias es lo que presentan estos artículos, y son 2 artículos, ya os digo, son 2 artículos muy interesantes y que con seguridad han sido enviados a Nature los 2, con seguridad acabarán siendo publicados en Nature, y volveré a hacer noticia de esto pues dentro de una semana. Ahora mismo solo los disponemos en Archive y ya os digo, a mí me han resultado muy interesantes, sobre todo por el análisis de lo observado, más que por la propia observación como tal, que es solamente apuntar y mirar. Que quería haber hecho el comentario de que realmente no es, o sea, que no se trata simplemente de que la calibración anterior fuera una para que las imágenes salieran bonitas, sino que era una calibración que estaba basada en las
caracterizaciones que se habían hecho en tierra y que no necesariamente se trasladan de forma precisa a cuando ya el telescopio está en el espacio, ¿no? Y una cosa que se comprobó, que fue un poco sorprendente, es que de hecho los filtros rojos, en particular de NIRCam, funcionan mejor, tienen más eficiencia de lo que se esperaba. Y por eso, digamos que los tonos rojizos están sobre un 20%, un 10 o un 20% sobreexpuestos, o no sobreexpuestos, tienen más señal de la que realmente correspondería, ¿no? Pero que ahora ya se ha calibrado bien en el espacio y ya tenemos los datos correctos. Sí, quería solamente recordar un poco, porque, a ver, hablamos ya apenas salieron las imágenes del web, hablamos de galaxias de zetas grandes. Cuando decimos zetas grandes me refiero a zetas mayores que 11. Y pongo arbitrariamente ese número porque, como explicamos recién, antes del James Webb habíamos visto una galaxia confirmada con zeta igual a 11. Recordemos, zeta es el redshift, o sea, el corrimiento al rojo, pero una forma es cuán corrido al rojo está el espectro, pero eso nos dice básicamente cuánto más chico era el universo respecto a lo que es ahora. Estas galaxias que observó el Webb y que confirmó ahora con espectrografía, estaban ahí, son galaxias grandes que estaban ahí cuando el universo tenía unos 14 veces menos tamaño que hoy. Era cuando el universo tenía del orden de unos 300 millones de años, que no es nada, es muy poco, en comparación a los casi 14.000 millones que tiene ahora. Y los modelos de evolución estelar, o mejor dicho, de evolución de galaxias, encuentran, no problemas, no es que uno tenga que tirar todo esto a la basura, pero estarían más cómodos esos modelos si uno esperase que las galaxias se formasen del orden de 100 millones de años después, por ejemplo, con esas masas. Pero bueno, esto no es que hay que cambiar algo demasiado radical tampoco, no sé, hay que entender cosas mejor y hay que ver más simulaciones, hay que rever algunas cosas de los modelos, hipótesis y cosas así, pero bueno, es interesantísimo que podamos ver, esto sí es ciencia, digamos, ¿no? Con el Hubble, con el James Webb, ¿no? No solamente Muy imágenes bueno. hermosas, más nitidez de cosas que ya sabíamos, sino cosas que nunca habíamos visto. Y esas cosas son galaxias masivas que estaban ahí, cuando el universo tenía 14 veces el tamaño, menos el tamaño que tiene hoy, muy al principio, al final de las épocas oscuras del universo, que llaman las épocas oscuras, a 300 millones de años, ¿no? Desde que el universo tiene 380.000 años hasta que tiene unos pocos centenares de millones de años, cuando aparecieron las primeras estrellas, el universo solamente estaba inundado de luz primordial y de unas nubes de hidrógeno y un poco de helio dando vueltas por ahí. Luego se empezaron a formar las primeras estrellas cuando el universo tenía unos cientos de millones de años. Que haya galaxias masivas cuando tiene unos 300 y tantos millones de años es algo importante. Cualquier oyente distraído podría decir, pero ya hablaron de esto, lo recuerdo, incluso me acuerdo del zeta igual a 13. Sí, hablamos de esto con James Webb, de observar galaxias del zeta igual a 13 o incluso mayores, zeta igual a 15, cosas así, pero recordemos que hay dos formas de ver el color de una galaxia, ¿no? Uno es ver el color de la galaxia y ver si, mira, está rojita. Y uno decir, tengamos cuidado, porque eso es tan, para que nos riamos un poco de nosotros mismos, es tan fácil de confundir con otra cosa, que uno a veces ni siquiera puede estar seguro si está viendo una galaxia en el universo temprano o una estrella marrón de tu propia galaxia. Una nana marrón de tu propia galaxia. Entonces, se puede confundir con una estrella acá nomás. Entonces, de hecho, bueno, esto, entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que confirmarlo con espectrografía, espectroscopía. Hay que mirar el espectro de la galaxia, estar seguro que el color que ves, que lo que estás viendo es lo que inferís por el color que tiene. Y no confundir eso con un redshift aparente, ilusorio, no aparente, ilusorio. Y esto es la confirmación con espectrografía de estos objetos. No de todos, pero de algunos objetos. En particular de uno que está a 12, tanto y otro que está a 13, tanto. Redshift 13, tanto. Es decir, la luz tardó en llegar desde ahí hasta nosotros más de 13.000 millones de años. Y es más, acá es el típico momento donde la gente se confunde y empieza a preguntarte en Twitter, ¿cómo puede ser que tanto si el universo tiene 14.000? Es tan lejos que hay que distinguir entre la distancia a la que está ese objeto, la distancia a lo que estaba en ese momento, y la distancia que viajó la luz en el espacio. Son tres cosas distintas.
La distancia que estaba ese objeto cuando salió la luz era acá nomás, porque era 14 veces más, el universo 14 veces más pequeño. No acá nomás, es una forma de hablar, pero digo. La distancia a la que está ese objeto Mil ahora, millones de años. si uno la calcula, es demasiado en millones de años, luz. Pero ¿qué ocurre? Entonces lo que uno dice es cuánto tiempo viajó la luz en llegar de ahí hasta nosotros. Por eso uno lo parafrasea de esa manera cuando lo anuncia, para ser cuidadoso con eso. La verdadera frase es cuánta distancia viajó la luz desde que salió de ahí hasta que llegó a nosotros. Digo esto porque el universo era tanto más pequeño que en ese trayecto de la luz, esos 13.000 millones de años que la luz vino viajando, el universo se agrandó sustancialmente. Estamos hablando de las primeras, probablemente, galaxias masivas, no las primeras galaxias, pero las primeras galaxias masivas que existan. Estamos quizá viendo las primeras estructuras de este tipo que hayan existido. Así que, en ese sentido, me parece, para aclarar, ¿no? Que esta vez es con espectroscopía, ese no es un dato menor, no es otro método para ver, es otro método, pero es el método que confirma. Uno puede decir, no, este es el método en el cual uno puede decir, no, a ver, esto es un objeto a redshift 13, tanto. Uh-huh. A ver si, José, te tenemos ahora. ¿El micrófono mejoró algo? Sí, mejor. Okay. Mucho mejor. Sí. Veo que lo has cambiado, pero... Bueno. Un comentario más bien pregunta, que me da un poco de vergüenza, porque quizás es muy ingenuo, pero además hay que quizás recordar otra cosa, es que para este tipo, para redshift z igual a 10, 13, etcétera, no hay escalera de distancias, ¿no? O sea, no podemos ver supernovas 1A, por lo tanto, estamos tirando puramente de consistencia interna de la teoría. Sí, del redshift, o sea, de identificar el corte del imán alfa y ver dónde está, dónde debería estar, y es redshift puro. Claro, pero digamos, no tenemos el contraste que normalmente hizo falta para poder asociar el redshift a la distancia, que es el poder observar. Claro, estos objetos ni siquiera los verías con el James Webb. Los ves por una cuestión de casualidad, de que están magnificados por lensing y tenés mucha suerte para verlos en el lugar en el que están y todo. O sea, sí, eso me sugiere otra reflexión, ¿no? Cuando se hacen este tipo de afirmaciones de no debería haber galaxias que, me parece una afirmación que no está bien formulada desde el punto de vista estadístico. Cuando estás hablando de una muestra de billones de objetos en el universo, uno lo que dice es la probabilidad de encontrar un objeto, una galaxia de estas características en tal momento debe ser menor que X. Porque al final no estamos viendo las no galaxias, solo estamos viendo las galaxias. Entonces, de alguna forma hay que poner eso en algún contexto estadístico y comparar esa probabilidad de haber observado esa galaxia con lo que sería esperable de los modelos, que me imagino que es lo que se ha hecho y a lo que se refieren este tipo de afirmaciones, ¿no? Pero eso, quiero decir que no deberíamos decir, no sé, es como decir, no, las personas miden entre 1,60 y 1,90, no debería haber personas de 2,20. Si veo una persona de 2,20, eso es que... No, mira, hay personas de 2,20. Lo que pasa es que son un porcentaje tan pequeño que no las no es lo habitual. Pero si tú miras, suponte que tienes un telescopio, y que solo ve personas de más de 2,15. Y dices, ostras, he visto una persona de 2,20. Y dices, sí, es que tu telescopio no te deja ver de 2,15 para abajo, ¿no? Sí. Sí, igual esta analogía, si yo la tuviese que llevar al extremo, es cierto, puede haber personas de 2,20, pero esto es como ver una persona de 2,20 hace 6 millones de años. Es como decir, ahí ya, bueno, no es que había poco. No tan así, porque no es que esto esté en tensión fuerte contra todo lo que sabemos de modelos de evolución, que está en tensión. Sí, pero sigue valiendo lo de Héctor, porque si tenés un instrumento que solo te deja ver personas de más de 2,15, claro, quizás justo ves al único que midía más de 2,20. Claro, pero hace 6 millones de años que lo que decía Gastón no había ningún ser humano, ¿no? Pero bueno. Pero no entiendo, igual no. Pero bueno. No, pero mi argumento se basa en que la existencia o no de galaxias de cierto tamaño es estadístico. Es decir, eso depende de cómo ha colapsado el universo, y las estructuras del universo parten de una distribución estadística que además está distribuida de forma muy gaussiana. Muy gaussiana. Sí, a ojo, sin hacer ningún cálculo, ¿no? A ojo de buen cubero, digamos, con la porción de cielo que vemos con el web, tan pequeña.
y con el hecho de que encima tenemos que ver una que esté magnificado por el Redshift, y justo prendemos el aparato y a la semana vemos una, es como que digo, está bien, eso no es una buena estadística, pero como que... Ya, pero por eso, alguien tendría que hacer el número y decir, hombre, la probabilidad de que eso hubiera ocurrido es ridículamente baja. Entonces, bueno, vale. Claro. Pero quiero ver que alguien haya hecho ese cálculo, ¿no? No que simplemente digan, no deben existir. Hombre, no deben existir, esto es estadístico. Exacto. Yo supongo que alguien ha hecho ese cálculo y ha llegado a esa conclusión, y por eso de ahí viene la frase de no deben existir, supongo, pero la verdad es que no lo he visto. Y sería interesante verlo. Yo tampoco seguí con tanto detalle la parte de la estadística de estos trabajos, de los trabajos cuando salieron las primeras observaciones. Porque ahí fue, ¿no?, donde tendrían que haberlo dicho, en los primeros trabajos. Que si bien todos fueron muy cautos, es decir, bueno, guarda, hay que esperar la confirmación con espectroscopía, igual ya hablaban de la posibilidad de que hubiese galaxias de Redshift 15, no sé, cosas así. Sí, además había varias, ¿no? Había varios candidatos que luego se vieron que eran eso, sí, el error de la calibración, ¿no? Sí. Quizás por recordarlo, el asunto es que o sea, el parámetro con el que se suele medir esto del redshift es que tú habías dicho, ¿no? Que está este corte del imán alfa, que hay una longitud de onda en el cual el hidrógeno empieza a absorber un montón. Sí. Y eso en el universo local, o sea, aquí, si no hubiera redshift, esa longitud de onda estaría en el ultravioleta, prácticamente, empezando el ultravioleta, pero por el desplazamiento al rojo, claro, en galaxias más lejanas se va yendo, ¿no? Entonces, las observaciones de las que estábamos hablando, el James Webb, no eran espectroscópicas, o sea, tú no tenías todo el espectro para ver dónde estaba el corte, sino que tenías una serie de bandas y tienes cuánta luz hay en cada banda. Entonces tú vas mirando y vas diciendo, bueno, en el visible hay tanto, en el infrarrojo cercano hay tanto. Bueno, el visible no es mucho, pero te vas yendo, digamos, desde visible hasta más infrarrojo y ves que de repente en una de las bandas ya baja mucho la luz. Y dices, bueno, pues aquí entre estas dos debía estar el corte. Ese es un poco el criterio, ¿no? Entonces, no es algo que estés viendo directamente, sino que depende de cómo varía la intensidad que estás midiendo de una banda a la siguiente. Claro, por eso decía mirar el color, ¿no? En ese sentido, uno va mirando las variaciones de la gama, digamos, de los diferentes colores todos juntos, y mira la composición y ve que en un momento hay un decrecimiento de la intensidad en alguna región. Pero no es lo mismo que tener el espectro como ahora. Claro, sobre todo porque si tienes esos problemas de calibración y cada banda, cada filtro está calibrado independientemente. Claro. Entonces cada uno tiene su... Sí. Cada uno va a tener su error. Entonces... Podés tener el ecualizador mal puesto, digamos, como todo, claro, exactamente. Los músicos saben. Sí, no soy yo, claro, es el ecualizador. Hay dos sí. trucos. No soy yo, es el ecualizador. No me olvidé la letra, es el sonidista.